Yo creo que la situación internacional hoy está empantanada. Mucha expectativa con la llegada de Trump y finalmente parece como que se empezó a poner el clima más denso y como que uno no avanza. Es como cuando uno intenta moverse en el agua, que la resistencia hace que los movimientos, la resistencia al agua hace que los movimientos sean lentos, sean pesados. No estamos preparados para eso y evidentemente un pez se mueve mucho mejor, pero nosotros somos torpes. Y acá un poco está pasando eso. Más allá de las intenciones reales, que la verdad no las sabe nadie, las sabrá Trump, Putin y cada uno de los líderes cuando apoyan la cabeza a la almohada, qué es lo que realmente quieren. Después nosotros deducimos en función de informaciones públicas y algo que podemos presuponer que pasó, alguna información que se filtra, pero en definitiva no es más que eso, es especulación, porque nadie que yo conozca está con un grado de intimidad tal con Trump o con Putin o con Xi o von der Leyen o con quien sea o con Soros si les gusta para saber realmente qué quiere. Vos deducís a través de acciones que ellos cometen, ¿no? Y ahí es donde hay a veces una especie de situación complicada que se está empezando a dar. Y eso lo notás, por ejemplo, en el caso de Ucrania. Ucrania primero fue clara y transparente, manifestó que no quería ningún acuerdo y quería seguir la guerra y que la guerra se la siga pagando a Estados Unidos y la Unión Europea y preferentemente si pueden poner algunos soldados mucho mejor porque se les están acabando los propios. ¿Qué más hizo Ucrania? Bueno, fue y planteó esto a Trump, lo contradijo públicamente, recibió una reprimenda. Bueno, Zelensky reflexionó un poquitito, me imagino, en su viaje a Kiev y al poco tiempo dijo, no, por supuesto, nosotros también queremos la paz. Claro, ¿qué es lo que están haciendo para querer la paz? ¿Qué es lo único que consiguieron acordar? Porque se han negado a todas las cuestiones que tienen que ver con los hechos reales, con las cuestiones fácticas, ¿no? Rusia tomó buena parte del territorio ucraniano, es un territorio que no quiere a este actual gobierno, es un territorio de origen ruso, que habla ruso, que tiene costumbres rusas, que simpatiza con Rusia y que tiene un vínculo histórico con Rusia. Ese sector fue castigado durante por lo menos una década con bombardeos cuasi diarios, con muertos, se cuentan de a miles, y fueron luego liberados, tomados, como ustedes quieran, no importa para el caso, por Rusia. Eso es un hecho, y es un hecho que no se puede cambiar, y no hay posibilidades de que Rusia ceda esos territorios después de la situación que se produjo. Por lo tanto, eso está fuera de discusión. Y Rusia lo ha dejado claro y Ucrania sigue poniendo palos en la rueda y sigue actuando. Entonces, dada esa circunstancia, el único acuerdo real que pudieron hacer, ¿cuál fue? Y bueno, vamos a cesar los ataques a los centros de infraestructura, sobre todo lo que es energético, ¿no? ¿Quién está haciendo los ataques masivamente con enorme capacidad destructora? Rusia, porque Ucrania apenas le está haciendo cosquillas a Rusia. Alguna instalación generalmente cerca de la frontera, que es golpeada parcialmente, que en algunas semanas Rusia la tiene otra vez en pleno accionar. Por ejemplo, golpean un centro de refinería o de extracción o de almacenamiento de combustible, golpean un tanque, se incendia, es muy espectacular, y luego de eso, nada, Rusia vuelve a acomodar las cosas y eso sigue funcionando. Ni siquiera consiguen destruir el punto de forma de ocasionarle un gasto realmente importante a Rusia para poner eso en funcionamiento. La prueba de ello es que los volúmenes de producción rusa siguen subiendo. Entonces, evidentemente, no está funcionando esa política. Y sabemos que se calcula que más o menos el 95% de la capacidad eléctrica ucraniana ya ha sido afectada por Rusia.
Entonces, ¿a quién beneficiaba el alto en fuego sobre energía? Obviamente a Ucrania. Cualquier alto el fuego, de lo que sea, beneficiaba a Ucrania, porque sé que lleva la peor parte. Y sin embargo, ¿qué hizo Ucrania? Acaba de atacar un punto, una estación de energía en Sutsa. Sutsa es en Kursk, es la ciudad que los rusos acaban de recuperar. Rusia ahora generó un comité de investigaciones que calificó esto como un acto terrorista y que está iniciando una investigación penal, ¿no? Y de hecho están buscando a los culpables, identificar quién fue, qué sé yo. Pero básicamente, ¿qué hay atrás de esto? Hay un hecho muy complicado, que es el intento de sabotaje del plan de paz. La instalación básicamente es una instalación de gas natural que llevaba gas de Rusia a través de Ucrania hacia Europa. Fíjense lo demencial de esta situación, y que no es la primera vez que pasa con Ucrania, que en realidad hasta ellos han ganado por eso, porque Rusia seguía pagando el tránsito a pesar de la guerra, cosas que ha generado muchas discusiones en Rusia, cómo podía ser, pero a Rusia le convenía seguir vendiendo gas a través del gasoducto. A Ucrania le daba un peaje y a la Unión Europea le daba gas, así que bueno, nos matamos, pero esto no lo tocamos. Hasta ahora funcionaba eso. Bueno, Ucrania con Zelensky decidieron empezar a sabotear eso y ahora acaban de atacar este gasoducto, que ya digo, no es una cuestión novedosa, pero sí lo es después de haber acordado no atacarlo. 6 horas tardaron en producir el ataque. 6 horas después que se dio la orden, finalmente se produce este ataque, ¿no? Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, básicamente dijo que esto es una muestra que no se puede confiar en Kiev. Porque claro, habían acordado hacía apenas unas horas el alto al fuego. Y dijo Peskov también que hemos advertido reiteradamente a nuestros interlocutores sobre esta situación. Añadió además que la orden de Vladimir Putin de no atacar las centrales energéticas seguía vigente, porque eso era lo que habían acordado por Trump. Ucrania finalmente se vio obligada por Trump a simular un acuerdo, pero como tiene el respaldo de los europeos, que también hacen un eterno doble juego, finalmente decidió buscar que el acuerdo se caiga, porque si yo firmo un acuerdo para no atacar y a las 6 horas ya estoy atacando una instalación de infraestructura energética, bueno, claramente la intención es levantar la guerra. ¿Por qué Ucrania quiere levantar la guerra que está perdiendo? Porque no es un problema de Ucrania, es un problema de Zelensky y los suyos. El grupo que gobierna es lo que quiere derrocar Rusia. Y es el grupo que está al servicio, está puesto, está sostenido por el globalismo liberal que hoy es Europa. Esto fue hecho desde Estados Unidos, pero bueno, se dieron las cosas como se dieron, terminó llegando al poder Trump y esta gente fue un poco corrida de su país o de los Estados Unidos, porque no sé si llamarlo su país es correcto, y se terminaron refugiando en donde aún tenían los políticos a su servicio, que es en Europa, porque los habían puesto ellos. En Europa todavía no llegaron los Trumps. ¿Van a llegar en el futuro? Es probable, pero por el momento todavía esto no ha sucedido. Ucrania además tiene el respaldo europeo, porque sola no podría seguir esta guerra ni 5 minutos. Probablemente no lo va a poder con Europa tampoco atrás, pero esta es la única forma que a Zelensky y los suyos se les permite sobrevivir. En cuanto se negocie la paz, los van a borrar de un plumazo en Ucrania, porque no lo quieren los ucranianos, no lo quiere Estados Unidos, no lo quiere Rusia, no lo quiere nadie a Zelensky. Y los europeos tampoco es que lo quieren, pero es lo que tienen a mano. Entonces, la decisión de volver a la guerra no es
que la toma Ucrania. La toma Zelensky y su grupo. Y si esto va a costar decenas o cientos de vidas adicionales, no es un problema ni para los jefes europeos, ni para Zelensky y los suyos. Ellos están dispuestos a sacrificar lo que haga falta. Es algo monstruoso, la verdad, lo que está sucediendo en Ucrania. En algún momento la historia seguramente aclarará este punto y no estaremos nosotros para verlo. Pero la realidad es que es algo demoníaco, satánico. No hay forma de describir lo que están haciendo en Ucrania, porque es una guerra absolutamente perdida que se sostiene por el capricho de un puñado de gente que no quiere perder sus privilegios. No tiene ningún sentido esto. Están masacrando a los ucranianos. Ya, si alguno creía que en algún momento Ucrania podía avanzar y comprometer a Rusia en una guerra de desgaste o algo así, bueno, esto ya se ve que no, ya se ve que es cuestión de tiempo, pero ese tiempo son vidas ucranianas. En Ucrania están reclutando jóvenes, viejos, enfermos, básicamente cualquiera que agarre se lo llevan al frente, van ya casi sin entrenamiento. Es una verdadera matanza que está siendo sostenida por Bruselas y por Kiev. Y ahora, ¿qué ha hecho Zelensky? Entonces volvió a mostrar los dientes, volvió a mostrar su verdadera naturaleza, como dice Peskov. Y no solo se quedó con eso, sino también tal vez envalentonado por el apoyo británico y europeo, que fíjense el detalle, como los británicos ya empiezan su doble juego habitual. Formalmente son los que están más cerca de Estados Unidos y son los que en realidad están impulsando la guerra. Son los que hacen constantemente este juego de mascaradas, donde ellos se presentan con Estados Unidos, primero intentaron presionar, no funcionó, entonces, bueno, ahora tiene razón Trump y nosotros vamos a seguir el ejemplo de Trump y vamos a seguir apoyando a Trump y Trump esto, Trump aquello, mientras recalientan la situación en Ucrania. Porque dicen una cosa, que es lo que Trump quiere escuchar, empiezan a decir lo que Trump quiere escuchar, pero en realidad hacen lo contrario. Porque la verdadera acción británica es mantener el fuego en el conflicto de Ucrania y arrastrarlo a Trump para voltear el gobierno de Trump y poner un gobierno amigo en Estados Unidos. Eso es lo que está pasando. No necesariamente porque sea el Reino Unido el que lo pone, sino ese sistema donde el Reino Unido hoy podríamos decir que es la cabeza. Es difícil entender estos conceptos porque muchas veces uno tendemos a hablar de naciones, de pueblos, pero en general estas cuestiones tienen que ver con puntos intermedios, ¿no? Donde los países en realidad están compuestos por sectores de interés y esos sectores de interés son los que funcionan jugando hacia un lado o hacia otro, y en el caso del Reino Unido su interés va para un lado distinto al que va el interés de los Estados Unidos. Zelensky ahora dijo que él no tuvo conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la propiedad estadounidense de las centrales nucleares. Insistió en que él no había ofrecido a Estados Unidos la oportunidad de adquirir esas instalaciones y afirmó que específicamente se habló de la central nuclear de Zaporizhia y la posibilidad de inversión de Estados Unidos allí. Acá todos juegan a lo suyo. Trump simuló no entender o entender lo que a él le convenía. Y entonces lo que planteó es, bueno, ok, si nosotros vamos a invertir en la central de Zaporizhia, nos queremos quedar con la central de Zaporizhia, que entre paréntesis está en manos de los rusos. Un pequeño detalle que nadie está teniendo en cuenta y que yo sepa, nadie le preguntó a Putin si quería ceder la Zaporizhia, sobre todo cuando la región de Zaporizhia está incorporada oficialmente a Rusia tras un referéndum que se celebró en el año 2022. Zaporizhia es hoy constitucionalmente parte de Rusia. Por lo tanto, esa central le pertenece a Rusia, independientemente de lo que decida Zelensky y lo que decida Trump. Y además, para complejizar más la situación,
está efectivamente en manos de Rusia, está controlada por los rusos. Ahora está surgiendo una versión nueva, esta no la conocía, la verdad, que la tira un poco el Frankfurter Allgemeine Zeitung. El Frankfurter Allgemeine Zeitung es un periódico alemán que ha publicado una nota donde dice que esto se debe a un malentendido entre Trump y Zelensky. ¿Por qué? Porque eso sí es verdad. El líder ucraniano prefiere hablar en inglés a pesar de tener una limitada fluidez y rechaza el uso de un intérprete. Bueno, por eso yo les digo, los presidentes hablan en su idioma para evitar estas cosas con un traductor oficial que sea realmente bueno para evitar estas cuestiones. Por eso los documentos se suelen firmar en varios idiomas, se consensuan un montón de cosas, porque hay cosas que parecen simples, pero a veces no son tan simples y hay malos entendidos. Pero también se puede buscar confundir adrede, porque a Zelensky este juego de yo hablo en inglés, aunque mi inglés es medio tarzanesco, y a pesar de hablar en inglés, hago acuerdos de este tipo, permite luego irse para atrás y decir, no, pero yo entendí otra cosa, yo dije otra cosa. Bueno, pero ¿quién tiene razón? Probablemente tiene razón el que hablaba su idioma nativo, que lo habla mejor. Pero claro, en realidad, yo no sé si Trump en realidad tenía razón o no. Trump en realidad como objetivo dijo yo quiero Zaporizhzhia. O tal vez expresó mal Zelensky y aprovechó Trump la volteada para decir, bueno, entonces ya que estamos me quedo también con esto. Después, yo creo que Trump en el fondo sabe que nunca se va a quedar con la central de Zaporizhzhia, que difícilmente Rusia se la ceda, pero es un factor a negociar. No importa si Trump va a tener o no. Se la cedió. Ahora es estadounidense. Cuando se siente a hablar con Putin para negociar algo, va a poner la central arriba de la mesa. Ok, ustedes quieren que yo la reconozca. Yo les puedo reconocer la central nuclear, pero a cambio, ¿qué me das? Si no tiene la central nuclear, o si ni siquiera tiene el aval de Zelensky para reclamarla, no puede hacer eso. Es más difícil plantear. Yo te reconozco la propiedad de una central en Moscú. Y Putin lo va a mirar y le va a decir, ¿qué me está diciendo? Ya sé que es mía, pero la de Zaporizhzhia va a estar en disputa. Entonces, eso es el juego de Trump. Yo no creo que esto realmente esté en la mente de Trump, que eso pueda llegar a ser efectivamente operada por los Estados Unidos sin el acuerdo de Rusia. Puede mañana ponerse amigarse y que Estados Unidos haga inversiones y armen una sociedad. Eso puede ser, porque Rusia, por ejemplo, el Nord Stream lo hizo en sociedad con otros países. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que algo busca Trump con esto. Yo creo que es eso, es tener una herramienta más para después negociar con Putin. Hay otra cuestión a tener en cuenta, es que la Casa Blanca está reduciendo la participación en las sanciones contra Rusia, mientras que Washington sigue presionando en realidad para poner fin al conflicto en Ucrania, dicen los funcionarios europeos citados por Bloomberg. Washington y Bruselas han impuesto numerosas sanciones a Rusia desde la escalada del conflicto en el año 2022 en un intento por aislar al país. Esta incluyen prohibición de envíos marítimos de petróleo, aislamiento del país del sistema financiero occidental, congelación de las reservas de divisas y muchas otras restricciones. Putin las había contado 28.950, si no recuerdo mal. Según el artículo, Estados Unidos prácticamente ha permanecido ahora inactivo en los nuevos grupos de trabajo, o los viejos grupos de trabajo establecidos para hacer seguimiento a lo que hace Moscú y tratar de frenar el comercio, por ejemplo, de petróleo u otras cosas que ellos mismos han sancionado. Según dice Bloomberg en ese artículo, los europeos se están quejando de que Estados Unidos dice, sí, las sanciones siguen, pero en realidad está retaseando su participación en los grupos de trabajo
que buscan impedir que Rusia tenga acceso a piezas o equipos occidentales. Por ejemplo, sucede en el tema de aviación para los aviones que tiene que parados, pues son de origen occidental y que no tienen repuestos. Entonces, ¿qué es lo que hace Washington? Por lo visto, se mantiene con un perfil muy bajo, no moviliza a su gente y se especula cuáles son las razones, ¿no? Entonces, algunos dicen que esto es algo intencional de Washington, otro dice que no, que en realidad es que hay una escasez de personal clave, entonces como falta personal, la presencia de Estados Unidos en esos grupos de trabajo ha bajado de nivel y básicamente lo que está presente hoy son funcionarios de tercera línea que no tienen capacidades para tomar decisiones. Entonces, asisten, pero no pueden colaborar y todo queda en una especie de stand-by porque Estados Unidos no se termina de pronunciar. Bueno, esto yo creo que más que nada, y más en estas circunstancias, tiene que ver con el acuerdo real entre Putin y Trump. Por eso muchas veces le digo, no se guíen tanto por lo que dice la prensa, nada. Ni siquiera tomen con un poco de sal lo que dicen los propios líderes. Los propios mandamases. ¿Por qué? Porque ellos dicen lo que tienen que decir en función de un montón de presiones, pero no necesariamente lo que van a hacer. Ahí es donde está el divorcio. Entonces vemos que Trump dice que, bueno, si Rusia no acepta esto, las sanciones van a ser terribles, va a traer el infierno a Rusia con las sanciones. Y mientras tanto, después uno ve la letra chica y viene y te dicen los europeos, che, pero está todo bien, pero los grupos estadounidenses acá no están presentes, no están haciendo nada, lo están frenando. ¿Por qué? Porque ese debe ser parte del acuerdo con Putin real. Eso es lo que han hablado las autoridades rusas y estadounidenses al más alto nivel. Han acordado bajar las presiones. ¿Dan las condiciones para que salgan abiertamente y digan, bueno, esto no va más así? No, probablemente no. Traería muchas críticas internas, el desgaste de la prensa, y conflictos con algunos socios como los europeos. Entonces, ¿qué hace? Nada, oficialmente seguimos haciendo lo mismo, pero en la realidad hacemos lo contrario. Infinidad de veces vimos esto en nuestros propios gobiernos, decir que van a hacer algo y después todos sabemos que eso lo van a cajonear y nunca lo van a implementar, porque es algo que no quieren hacer y que lo hacen por presiones de imagen, populares y demás. Bueno, alguna vez puede ser para el lado positivo también que esto pase, que es decir, aflojar con las sanciones contra Rusia. Entonces, hay discusiones en este sentido. El secretario de Tesoro Scott Bessent declaró esta semana que podremos convencer a Moscú de que se siente a negociar sin aumentar las sanciones, pero todas las opciones están sobre la mesa. Bueno, es un poco, vos escuchás lo que vos quieres. Entonces, ahí es lo que genera esa distorsión cognitiva entre muchos de nosotros. Decir, pero, ¿qué están diciendo? No entiendo, ¿qué quieren decirme con esto? Entonces uno entiende que Trump endurece la posición y al final era un fiasco, y otro entiende lo contrario, que no, ves, Trump en realidad está jugando otro papel y se nota que es diferente lo que está haciendo. Es un poco como, digo lo que hay que decir y sobre todo lo digo de una forma tan ambigua que cada uno escuche lo que quiera escuchar. Típico de campaña política, bueno, más o menos lo mismo. Yo armo la campaña política diciéndole a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y si tengo la capacidad de segmentarla y a cada grupo de interés decirle algo que muchas veces es contradictorio con otro, yo puedo agarrar y decirle a un grupo que es de veganos que vamos a trabajar para mejorar los derechos de los animales y disminuir el consumo de carne, qué sé yo, y después atrás de eso voy y hablo con la asociación de, no sé, matarifes y decirle, no, miren, nosotros vamos a aumentar la producción de carne porque esto es estratégico para el país. Hacen esto los políticos constantemente. Bueno, esto es un poco lo que están haciendo esta vez también. Básicamente lo que vemos entonces, dicen una cosa y hacen otra.
Trump da pasos en distintos sentidos, pero en realidad, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere la paz o no quiere la paz? Bueno, parece que Trump tiene un proyecto, que es lo que yo vengo insistiendo en el momento, que necesita la paz en Ucrania, no por Ucrania, sino por Rusia, necesita pacificar la situación con Rusia y con China para abocarse a sus problemas internos. Mientras que sus enemigos internos necesitan la guerra para que Trump no pueda abocarse a los problemas internos. Entonces tienen los intereses absolutamente contrapuestos. Trump necesita la paz, no porque sea bueno o malo, eso no existe en política internacional, tenemos que empezar a meter eso en la cabeza. Trump necesita tener las manos libres para eliminar a sus enemigos. ¿Sus enemigos quiénes son? Sus enemigos son aquellos que lo intentaron meter preso, que intentan instalar un modelo globalista, que han destruido la producción de Estados Unidos, que la han deslocalizado, que hacen cadenas de valores internacionales. Bueno, estos son sus enemigos. Entonces necesita no estar en guerra con China y con Rusia para poder juntar fuerzas para ir contra esta gente. Y esta misma gente necesita crearle problemas a Trump para que tenga otros frentes para atender y no pueda ir contra ellos. Eso es lo que está pasando. Y en esa volteada cae Zelensky, que es un muñequito del poder que se opone a Trump. Y Zelensky entonces juega a lo que puede. En algún momento se ve que fue muy envalentonado y lo desafió abiertamente hasta que volvió y le deben haber dicho, mira, pero te equivocaste, ¿cómo le vas a decir a Trump delante de la prensa lo que le dijiste? Vos sos un tarado. O sea, andá, pedí disculpas, bajá, simulá y seguí avanzando en este sentido que nosotros te bancamos. Y Zelensky lo que está haciendo, dice que quiere la paz, pero hace lo posible para sabotearla con acciones como ese ataque, tratando de poner al límite la paciencia rusa, porque en Rusia también hay otro problema. Putin ya está puesto abajo de la lupa de, che, ¿por qué estamos negociando esto? Si estamos ganando la guerra, ¿cuál es el sentido de frenar ahora? Hay mucha gente en Rusia y fuera de Rusia que le está reclamando a Putin acelerar y cerrar el conflicto. Hay que terminar por aplastar a Ucrania. Y Putin sabe que la negociación con Trump es más profunda. Está negociando un esquema global. Ucrania es una circunstancia en eso. No es el eje del problema. Y tiene que ser algo que pueda servir para ambos países y para ambos gobiernos. Para Estados Unidos y para Rusia los acuerdos. No puede mostrarse uno como ganador y el otro como perdedor, porque eso desestabiliza la situación. Porque ni Trump puede en Estados Unidos decir, bueno, la verdad, me ganó Trump, me ganó Putin y ya está, y bueno, y ya no somos lo que éramos, vamos para casa. Ni Putin, por otro lado, dice, estamos ganando la guerra, pero ahora otra vez nos dejamos engañar por los occidentales y dentro de 10 años tal vez nos vuelvan a atacar porque nosotros fuimos a la paz. Entonces ese equilibrio es lo que se está tratando de negociar. Cómo salir de la situación, cómo desescalar la situación de manera que no haya a la luz del día ni ganadores ni perdedores. Después cada uno podrá hacer una lectura refinada de quién ganó o no. Pero la realidad es que no puede ser esto abiertamente. Y precisamente quienes llevaron al mundo a la guerra, porque ellos necesitaban la guerra para instalar otro modelo totalmente diferente, tienen que sabotear este programa. Por lo tanto, no se puede, Ucrania no puede atacar masivamente, por hecho ni siquiera tiene cómo atacar masivamente a las centrales rusas. Entonces estos pequeños ataques donde tienen a mano con la idea de generarle tensiones a Putin internas para que Putin tenga que decir, bueno, a ver, no se puede con esta gente, bueno, volvamos a atacarlos. Y ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque lo va a incomodar a Trump en su posición. Y Trump lo van a tener más herramientas para tratar de forzarlo a que siga enviando armas y equipos militares. Porque acuérdense que Trump ni siquiera los eliminó, los suspendió por 30 días. Entonces todo está muy inestable todavía. Y vamos a otros que también dicen y hacen cosas distintas, que son los alemanes. Los alemanes, tal vez tomándolo como ejemplo de lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Porque los alemanes han desatado una guerra contra Rusia que no se entiende.
porque ellos son los principales perjudicados. Y sin embargo lo han hecho. Obviamente diciendo que en realidad Rusia es la que se quiere, la que quiere invadir toda Europa y ellos se están defendiendo. Y los rusos, ¿para qué van a querer invadir su principal mercado de consumo? ¿Qué sentido tenía? En su momento ellos le exportaban muchísimo a la Unión Europea. ¿Cuál era el sentido de ir a una crisis con la Unión Europea cuando en realidad el problema lo tenían con Estados Unidos y con Biden? E inclusive han sido arrojados a una alianza con China precisamente por eso, porque los rusos tenían buenas relaciones, estaban negociando con los BRICS, pero siempre hay una cuota de desconfianza entre países. Bueno, a partir de la guerra, Rusia debió hacerle descuentos a China que antes no le hacía, porque no tenía dónde colocar los productos, sino porque Occidente no los quería. Esta historia que nosotros venimos diciendo del 2022, que es un suicidio para Alemania, ahora ya está claro, porque en su momento yo creo que mucha gente nos miraba y decía, qué exagerado, había sido Alemania, esa megapotencia económica con los creativos, innovadores y trabajadores, que son los alemanes, ¿cómo esto no va a funcionar? La realidad es que la situación se iba a degradar. Pero era lógica, no hace falta ser un genio para darse cuenta que si el principal factor decisivo de los precios en Alemania son los combustibles rusos, especialmente el gas, que además se usa como materia prima para la industria química alemana, que es una de las más importantes de Alemania, perder esa fuente de aprovisionamiento y usar una 3-4 veces más cara, como es el gas licuado estadounidense, era un suicidio económico. O sea, esto no podía salir bien, y de hecho no está saliendo bien. Los altos precios de la energía y la actual crisis económica han sido las principales razones del aumento imparable de quiebras empresariales. Esto, para fines del año 2025, el número de quiebras este año en Alemania puede alcanzar un nuevo récord y llegar a las 25.800 empresas quebradas. ¿Quién dijo esto? Putin, porque evidentemente le favorece a Putin, tiene que ser una mentira de Putin. Bueno, esto lo dijo el Instituto Alemán de Economía y lo informó el 19 de marzo, insospechado de ser agentes rusos. El informe además señala que la insolvencia empresarial, es decir, el número de empresas en quiebras, ha crecido por cuarto año consecutivo. En comparación del 2021, cuando el coronavirus había paralizado la economía mundial, las quiebras hoy se van a duplicar. Es decir, el golpe para Alemania de esta política que siguió Scholz y sus camaradas, los llevó a un golpe, a un decrecimiento que duplica el que tuvieron con la crisis por el coronavirus. O sea, imagínense el daño a la economía alemana que está sucediendo. Tras el rechazo de la energía por parte de Rusia, su coste se disparó, lo que provocó un fuerte incremento de todos los precios y posteriores años de recesión. Esto, a su vez, ha provocado un fuerte aumento de las quiebras empresariales, dijo el Instituto Alemán, y además agregó que con tristeza se podía observar que lo que estaba sucediendo era preocupante porque se había interrumpido una tendencia descendente de casi 20 años de quiebras. Es decir, durante 20 años se habían producido un descenso de quiebras. Año tras año había menos quiebra, lo que mostraba una economía saludable. Transcurrido eso, llegó la pandemia, se produjeron más quiebras, bueno, parecía natural, qué sé yo. Recuperan un poquito y viene la cuestión con Rusia. Y ahora vuelven con niveles más altos que los anteriores, ¿no? Esto lo escribe también, lo escribe Peter Hanseler. Y él dice que hay un hombre que no ha sido elegido canciller todavía, por lo menos, que está negociando el mayor préstamo en la historia de la República Alemana,
la República Federal de Alemania, no sé por qué, con partidos que perdieron las elecciones en un Bundestag disuelto hace mucho tiempo. Friedrich Merz, quien se niega a formar parte de la coalición con la AfD por acusarla de extremista de derecha, está preparando a Alemania para una guerra contra Rusia. La AfD quiere la paz con Rusia, Rusia busca la paz, los estadounidenses quieren la paz, pero Merz se opone a todos y quiere, llevar al país a la guerra, ¿no? Fíjense si no es digo las cosas, porque Merz, el futuro sucesor de Scholz, no es precisamente alguien que vaya a decir, no, nosotros queremos guerra, todos quieren la paz, pero sin embargo sus acciones van en el sentido contrario. Handelsblatt informó que se podían gastar hasta 1,7 billones, me imagino que de euros, al 30 de junio, para tener una referencia, al 30 de junio de este año, la deuda federal alemana asciende a 1,600 billones, sería para 1,6 billones de euros. Esto corresponde a un ratio de deuda del 62,4%. Alemania es un país desendeudado para los parámetros internacionales. Claro, la Argentina también era un país desendeudado hasta el gobierno de Macri, y también tenía un ratio de deuda, no me acuerdo cuánto, pero alrededor del 70%. Muy inferior a las de otros países mucho más importantes, ¿no? Y eso se soluciona fácil. ¿Qué pasó con la Argentina? Se endeudó y aquí estamos. ¿Qué está haciendo Alemania? Se está preparando para endeudarse. ¿Por qué? Porque de alguna manera está mal que pueda tomar decisiones, porque un país con un 62% de ratio de deuda, cuando otros andan en 120, 150, 200, 250, como puede ser Japón, es un país muy dependiente. Para tener una idea de cuánto es la deuda que quieren gastarse, que es 1,7 billones, que básicamente es más que toda la deuda anterior alemana junta, y equivale a 100 veces más de lo que ganan todas las empresas del DAX en el año 2023. El DAX es el índice bursátil de Alemania. El señor Merz, que todavía no fue electo y que se niega a pactar con la segunda fuerza política, piensa duplicar esa deuda. Básicamente, para ser más específico, llevarla a un 125% del PBI alemán, del 62,4 al 125, a los niveles casi de Grecia, que hoy está, acuérdense los líos en Grecia que hubo por ese problema de la deuda, en 158%. Y Alemania, piensa ascender ahí. Más datos ofrece Peter Hanseler para explicar la situación alemana. Nos dice que la carga de intereses de este 1.700.000 millones de euros que piensa Alemania tomar como deuda va a ser de 47.600 millones de euros al año. O sea, Alemania va a tener que pagar 47.600 millones de años extra de intereses. Calculando esto al interés del bono de 10 años del gobierno alemán al 2,8%, que como la situación se vaya complicando, como Alemania se vaya endeudando, como los números no le cierran a Alemania, va a sufrir lo mismo que sufrió Argentina. No se va a endeudar al 2,8%, porque le van a empezar a poner la tasa de riesgo país y se va a endeudar al 7, al 8, al 10, al 15, como ha hecho la Argentina. Lo cual va a multiplicar esos 47.000 millones y los va a llevar a 4, 5, 6 veces esa cifra hasta que Alemania no las pueda pagar. Eso fue lo que le pasó a la Argentina. A la Argentina no es que los argentinos tiran la plata y la derrochan. Hay un flujo constante, que después vamos a ver que también se está repitiendo en Europa, de divisas al exterior, y cuando a vos se te van las divisas, cuando tenés una hemorragia, o parás la hemorragia o te desangrás. Bueno, la Argentina no puede parar la hemorragia porque, entre otras cosas, no se lo permiten los economistas con su visión liberal, porque hay que tener todo libre cambio,
Y esto te lleva a una crisis donde tu deuda, que no va a ser 1,7, van a terminar dándole menos, además, empieza a multiplicarse en función de los intereses, porque como vos no podés pagar esos intereses se los capitaliza y se transforman en nuevo capital que genera más intereses, que además sube la deuda, porque el mismo acreedor te considera, es maravilloso el sistema como funciona, el acreedor te considera que vos posiblemente seas insolvente, entonces te le tenés que pagar más deuda, más tasa. Y claro, si vos pagás más tasa, son más intereses. Y son más intereses, se profundiza la crisis y el mismo que te cobra es el árbitro que te dice cuánto le tenés que pagar. Es una solución maravillosa en la cual se está metiendo Europa. Y te dan algunos datos más. Volkswagen, Mercedes-Benz y BMW, todas sumadas dieron 29.200 millones de euros de ganancia en el año 2024. No llegan a la mitad o la mitad más o menos, de la deuda nueva que van a tener que pagar solo de intereses sin considerar el capital, gracias a las medidas que ya está anunciando el señor Merz. Y sigue dando datos. 2024, Alemania recaudó por impuestos a la renta 181.950 millones de euros a nivel federal. Durante 10 años, el 100% de esos impuestos tendrían que destinarse a la devolución del 1.700.000 millones de euros que están tomando. Solo las acciones de Merz dejan claro, dice el autor de la nota, que los alemanes han perdido la cabeza, ¿no? Que además plantea que son cuestionables. ¿Por qué? Porque legalmente parece que no tiene tan claro que pueda tomar esa deuda. Alemania, además, se volvió imperiosamente contra Rusia, luego se volvió contra China, ahora se está volviendo contra contra Estados Unidos, que era su amo colonial, pero bueno, evidentemente se está enfrentando contra Rusia, China y Estados Unidos en una acción demencial. ¿A qué responde esto? A que precisamente no es Alemania, es el globalismo el que gobierna. Annalena Baerbock, en este cuadro, está destinando fondos para ayudar al gobierno de Siria, el gobierno sirio que ahora está siendo acusado de decapitar mujeres y niños, muchos cristianos, porque parece ser que, bueno, se terminó la luna de miel y nada de hacer un gobierno diferente, sino este gobierno tiene más que ver con los intereses de algunos países de la región que otra cosa, y que lo que están buscando es destrozar el país. Baerbock le ofreció 300 millones de euros para ayudar a la sociedad siria. Muy sensible Baerbock. Y además reabrió Baerbock, que es la ministra de Relaciones Exteriores alemanas, y además reabrió la oficina, la embajada en Siria, después de 13 años de estar cerrada, porque claro, Alemania no podía tolerar gobernar, tener relaciones con un dictador sangriento como era Bashar al-Assad. Estos muchachos que vienen degollando como si no hubiera un mañana, parece que estos no solo son dignos de que le abran la embajada, sino que además le envían dinero. ¿Y cuál es el futuro de Baerbock? Uno dice, bueno, va a terminar presa, mínimamente desacreditada. No exactamente. Alemania la propone como que sea la nueva presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y muchos que conocen el tema dicen que probablemente la señora Baerbock, esa que se ríen de ella, malo seguramente porque tiene escasas capacidades intelectuales y su preparación no ha sido de las mejores, por lo menos en el plano cultural, ahora parece ser que se encamina a presidir la Asamblea de las Naciones Unidas. Después dígame si estas organizaciones no tienen que cerrar. Y Alemania también tiene otro eje en esta situación
de suicidio colectivo que además intenta llevar al mundo a una guerra, con la señora von der Leyen, Úrsula, un personaje, si los hay, involucrado en negociaciones incompatibles con su función pública, tanto anteriormente en Alemania como ahora en la Unión Europea, y que luego de sus negocios, que decía, poco claros con las armas y con las vacunas, ahora es el ariete europeo para poner 800.000 millones de dólares en armas. Ahí se están peleando ahora sobre quién puede hacerse cargo de eso. Peter Hanseler, que es el autor de esta nota, dice él que como analista político uno siempre debe ser optimista de corazón, de lo contrario se va a agotar por completo. Es cierto lo que dice. Sin embargo, cada vez me resulta más difícil mantener una chispa de esperanza en Alemania, legal, geopolítica, en términos de libertad y emocionalmente. Bueno, esto bien lo podía decir yo desde la Argentina, estamos en la misma situación. La única diferencia es que él está ahora más arriba que lo que estábamos nosotros, pero es cuestión de tiempo. La Unión Europea no sigue con sus complicaciones. Vamos a acelerar un poquitito, si no se nos va a ir mucho el tiempo. La Unión Europea alcanzó hoy, este año, una fuga de 300.000 millones de euros, es decir, 325.000 millones de dólares al año, ya que los inversores minoristas e institucionales mueven su dinero de activos fuera de la región. Esto quien lo dijo, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en una declaración pública el jueves, ¿no? Él le dijo en el Consejo Europeo que están tratando desde Bruselas de abordar el problema de la fuga de capitales, reduciendo los costos de energía que ya han alcanzado un nivel más alto en los últimos 2 años, afectando a las principales industrias y empresas. Sí, les contamos antes lo de Alemania, tiene razón Costas. Hoy en día, alrededor de 300.000 millones de euros en ahorros de las familias europeas salen de los mercados de la Unión Europea. Y dice que, bueno, reconociendo que hay que seguir como hasta ahora, ya no es opción para el bloque, porque esos 300.000 millones de euros dejan de financiar a las empresas europeas. Casualmente el problema argentino, es exactamente lo que nos pasa a nosotros, pero hasta ahora gente como Costas no diría, pero ustedes son unos irresponsables, no dan seguridad. Esa es mágica, la de seguridad, cuando uno ve que a veces las empresas invierten en países directamente en guerra para sacar plata, porque ahí hay buenos negocios para extraer minerales, para extraer riquezas, petróleo, gas, lo que sea. A nosotros nos dicen que no tenemos buena seguridad jurídica y que los gobiernos son populistas, entonces por eso los empresarios no tienen otro remedio que fugar los dólares. Es entendible y deberíamos ser comprensivos. De hecho, el propio presidente actual hablaba a favor de fugar dinero y de no pagar impuestos y demás, ¿no? Lo cual ahora se está haciendo carne en Europa. Yo les cuento cómo va a terminar esta película. O sea, es feo spoilearlo, pero bueno, vamos a hacerlo esta vez. O sea, van a llegar un momento en que esto se le va a transformar en una sangría crónica y se le va a ir todas las ganancias. Entonces, por más que ustedes produzcan, por más que ustedes ajusten la economía, por más que cierren planes sociales, que reduzcan gastos del Estado, ese dinero se va a ir por fuga de capitales, como les está sucediendo ahora, y por el incremento de los pagos de la deuda, como está haciendo Alemania. Entonces, tienen 2 hemorragias femorales abiertas y ustedes están con una curita, con una gasita, tratando de frenar eso. Obviamente no lo van a poder hacer y el futuro es lo que le está pasando a la Argentina. Esto es imposible, o se corta el sistema de raíz o no tenés forma de sostenerte. Esto te va a producir una caída constante, ¿no? ¿Qué es lo que está encontrando como soluciones Bruselas? Otra vez a la Argentina. Una burocracia innecesaria en un 25% de todas las empresas
de la Unión Europea y un 35% las empresas pequeñas y medianas. Bueno, nosotros nos dijeron que era solo en el Estado. Allá están más creativos y por lo menos están reconociendo, sobre todo en las multinacionales, que tenés un gran problema. En general, en las empresas pymes es difícil encontrar sobrantes de personal. En general se hace de todo, se cubre como se puede, porque no hay tantos recursos. Las multinacionales son una maravilla de recursos desperdiciados, con la diferencia de que como ellos regulan los precios, ponen el precio que se les da la gana, hacen lo que quieren, y vos como consumidor lo pagás infinitamente más caro de lo que deberías pagarlo. Pagás todas las ineficiencias y los tipos siguen ganando plata, y después dicen y explican cómo tiene que ser manejado el Estado. A principios de esta semana, Kaja Kallas, esa nueva brillante incorporación de la política exterior europea, porque sacan a uno, eso sí que sacan a uno malo y ponen otro peor, propuso una línea dura que duplicaría el flujo de caja de bloque a Kiev durante el año, ascendiéndolo a 40.000 millones de euros, 43.700 millones de dólares. Maravilloso. ¿Qué dice en el medio de esta crisis Kaja Kallas? Pongámosle más plata a Ucrania. Esa es la solución para Europa. ¿Qué son 40.000 millones de euros? Hungría el jueves dijo que viene criticando la asistencia militar europea a Ucrania y se negó a firmar un comunicado conjunto de la Unión Europea que pedía mayor financiamiento. Orbán dijo que la Unión Europea está en quiebra y que ya ha gastado todo su dinero, y siendo realistas no le queda ni un centavo para poder apoyar a Ucrania en medio de este conflicto. Este Orbán tiene que ser sacado de la Unión Europea de una buena vez, porque es un muy mal ejemplo. ¿Cómo se le ocurre decir esas cosas cuando se está haciendo tan brillante gestión, ¿no? Muchos se preocuparán, porque básicamente en los círculos de Bruselas están cansados de Hungría y no los quieren más, y no se sabe bien por qué los siguen teniendo dentro de la Unión Europea, porque no hay nada de lo que diga Hungría que le sirva. Y bueno, ahora Orbán se le ocurre decir que están quebrados y no pueden seguir gastando plata en Ucrania, cuando todos saben que el futuro de la seguridad europea depende de lo que pase en Ucrania. Por lo menos eso dicen. Y le dejo dos noticias más, vamos a hacerlas cortitas y rápido, que me parecieron interesantes. Hay una que ahora está en todos los medios. Se incendió el aeropuerto de Heathrow, el aeropuerto británico. Aparentemente se debe a una subestación a 2,5 kilómetros de distancia. Sky News dice que probablemente esto tiene que ver con una acción de sabotaje de Rusia. No proporcionan datos, se habla de más de 70 dotaciones de bomberos y 16.000 hogares sin electricidad, muchos de los cuales tuvieron que ser evacuados, ¿no? Cancelaron 120 vuelos, están esperando que se puedan reanudar las operaciones, porque Heathrow es un aeropuerto de los más concurridos del mundo, mueve casi 84 millones de pasajeros por año, o sea, un aterrizaje o despegue cada 45 segundos, y todo esto quedó paralizado, lo cual paralizó todas las combinaciones de vuelos que pasaban a través de Heathrow. Por lo tanto, hay un desmadre de aquellos en los vuelos europeos, y que esto podría ser entonces, según los medios británicos, acción de un comando, de un sabotaje ruso. Por lo tanto, están aclarando que el Reino Unido está poniendo el comando antiterrorista a trabajar en la investigación de qué fue lo que pasó con ese transformador. La verdad yo no sé, nadie sabe, los rusos no van a decir si fueron ellos, pero muchachos, hicieron muchas. Si solo esto es la respuesta que les está empezando a dar Rusia, estén agradecidos. Sea lo que sea, esto lo que demuestra es, ya sea porque lo hizo Rusia, o ya sea por un desperfecto propio, por falta de mantenimiento, o por algún error de lo que sea, esto demuestra que el Reino Unido no está en condiciones de seguir haciendo las cosas que hace. El Reino Unido debería tomar conciencia de sus nuevas características, es decir, de que ya no es lo que fue, y como alguna vez el Imperio Español dominaba los 7 mares, la Marina Británica
hoy no es lo que era, y ya el control mundial tampoco es lo que era, y el Reino Unido está más cerca de dar lástima que de poder regular los destinos mundiales. Bueno, si no pueden controlar un incendio en su propio aeropuerto y se les armó semejante desbarajuste en Londres, si fueron los rusos demuestran debilidad de ustedes, y si no fueron los rusos demuestran de todas formas debilidad de ustedes. Y mientras tanto, bueno, la contracara es Rusia. Rusia, las dos noticias que les decía, que les dejo, que son interesantes. Una publicación china se llama Tencent, dice que aumentó significativamente la demanda por la compra de aviones rusos de combate, que ya supera los 10 mil millones de dólares los nuevos pedidos. Y esto se debe a las brillantes actuaciones de, por ejemplo, el Su-35, derribando aviones caza ucranianos. Han derribado varios F-16, ¿no? Y demuestra un poco lo que siempre venimos diciendo, la disparidad de fuerzas a favor de los rusos, en lo que tiene que ver, no en la cantidad, pero sí en la calidad, ¿no? Y decir que no están mandando los F-35, sino esto lo veríamos con los F-35 y sería más letal el golpe todavía, ¿no? Argelia le encargó Su-57 a Rusia, Irán Su-35 y probablemente los Sukhoi 57 también para el futuro, porque demostraron ser eficaces para contrarrestar los sistemas de defensa aérea occidentales, lo vimos en Ucrania, y la guerra electrónica y combatir los F-35 de Israel. Bueno, enfrentarse con Rusia, por eso tampoco era bueno, y tampoco es bueno llevar F-16 y tampoco llevar F-35, porque se empieza a desnudar el problema de la propaganda. Vietnam y Venezuela son compradores habituales. Etiopía pidió un lote que ya está recibiendo de Sukhoi 30, los rusos derribaron el quinto avión F-16 sobre los cielos de Sumy, y lo iluminó un Sukhoi 35S para que sea derribado, lo cual vuelve a demostrar la superioridad de los cazas rusos, que se traduce en un aumento de pedidos de venta, y esto significa menos venta de aviones occidentales, y esto significa un problema para la industria armamentística estadounidense. Bueno, todo este conjunto de situaciones hace que la guerra de Ucrania tenga otras repercusiones que en general no están demasiado mencionadas, ¿no? Y Putin dio la orden también de tomar medidas para desarrollar sistemas de aviones no tripulados, que se conoce como drones. Lo que quiere Rusia es que el país alcance el liderazgo en la fabricación de drones en el mundo para el año 2030. No aclara si es drones militares o civiles, me imagino que militares. Esto va a requerir una creación de un sistema eficaz de administración pública en el campo de la aviación tripulada, así como el desarrollo acelerado de la industria de drones, y a partir del 1 de junio se ordenará tomar medidas para aplicar tecnologías de inteligencia artificial en la producción y operación de drones. Para eso, el Gabinete de Ministros va a asignar fondos especiales para el desarrollo de constelaciones de satélites también en órbita baja, que permitan controlar mejor los drones y garantizar a la industria de la aviación no tripulada que aumente la eficacia del uso de tecnologías civiles y de doble uso. Claramente, inteligencia artificial, drones, Rusia produciendo en el área militar. Esto es lo que se viene, esto es lo que está buscando Putin de alguna manera, esto es lo que demuestra cómo evolucionan las cosas con mucha rapidez y cómo hay mucho de propaganda que se desmiente cuando la guerra en sí comienza a actuar. Así que bueno, esto es lo que quería traerles para el día de hoy, para tratar de enfocar este punto, y vamos a preparar para el fin de semana, a ver si nos da la realidad y el tiempo, un informe sobre algo que está empezando a hacer ruido, que es la desclasificación de documentos, donde empieza a involucrarse el Estado de Israel en la cuestión de
el robo de material de uranio enriquecido precisamente para utilizar en las bombas nucleares a los Estados Unidos, y todo lo que fue la trama de esa historia, hasta las sospechas de que, bueno, que Israel haya estado involucrado en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy.